Arrancamos entonces, ¿no? Ya le indico, profesor. Hola, les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Jorge Rosell. Sí, arrancamos, profesor. Le habla Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universitas Fundación. Estamos transmitiendo en vivo desde el aula virtual utilizando la aplicación Zoom y en paralelo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación. En distintas partes del mundo ha existido diversas medidas para afrontar la situación de la pandemia, originada por el COVID-19. Algunas desde el punto de vista crítico, poco conservadoras y otros quizás temerarias. Sin embargo, lo que resulta innegable es que en esta prueba nos has confrontado como humanidad Sin embargo, las instituciones involucradas con la Cátedra Jorge Rosell somos académicamente luchadores y seguimos apostando al crecimiento profesional. Ya tenemos confirmado para la Cátedra Jorge Rosell a los siguientes ponentes: el profesor Gerardo Saúl Palacios Pamanes, desde México; el profesor Fernando Fernández, de Venezuela; al profesor Sergio Cuaresma, de Guatemala; el profesor Javier Marcano, de Venezuela. Los invitamos, para generar una mejor interacción, a que nos insertemos dentro del grupo Telegram denominado Cátedra Jorge Rosell. El enlace para unirse a los distintos grupos Telegram bien lo vamos a obtener por intermedio del correo. Bueno, la temática a disertar el día de hoy es por el ponente Jorge Enrique Núñez, desde Venezuela, y es las causas de justificación en la jurisprudencia de la Sala Penal. El profesor Jorge Enrique Núñez es abogado con orientación en Derecho Penal, posee un máster en Derecho Penal y en Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Pompeu Fabra, España. Es profesor actual de la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Central de Venezuela y actualmente es el jefe del área penal en Ontier. Autor de diversos artículos, ensayos y conferencistas en el área de Derecho Penal. Respecto a la ponencia que va a establecer el disertante, en principio abordará el estudio sobre las causas de justificación como aspecto fundamental dentro de la teoría general del delito, visto que configuran circunstancias que excluyen la responsabilidad penal. Concretamente, suprimen el elemento antijuricidad del delito. De seguidas, se paseará por las distintas causas de justificación y fundamentalmente la legítima defensa, el cumplimiento del deber y el estado de necesidad, entre otras. Y por último, analizará en la disertación
dos de las sentencias más relevantes dictadas por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, referidas al cumplimiento del deber y a la legítima defensa, respectivamente, sobre la base de estas decisiones que causaron una dilatada discusión en los espacios académicos venezolanos, no solo por sus implicaciones jurídico-penales, sino también sociológicas. Antes de conceder la palabra al profesor Jorge Enrique Núñez, vamos a establecer cuáles son los parámetros bajo los cuales se va a dirigir la fase de preguntas y respuestas. En principio, no olvides, bien por intermedio de la sección comentarios del canal de YouTube Universitas Fundación, formular las preguntas o bien por intermedio del chat de esta aula virtual. Es necesario que durante el desarrollo de la ponencia del profesor Núñez mantengamos los micrófonos apagados y cerrados. Evitemos, si es posible, compartir lo correspondiente a la pantalla. En segundo aspecto, todas las preguntas necesariamente deben realizarse por intermedio escrito, bien por la sección comentarios del canal de YouTube o por intermedio del chat del aula virtual. Tercero, las intervenciones realmente consideramos con miras a aprovechar el tiempo de que sean pertinentes a la temática que hoy se está desarrollando y con la finalidad de dar mayor paso a las intervenciones desde las distintas latitudes donde nos acompañes, es necesario que sea un comentario o una pregunta por participante. No olvides al final indicarnos el nombre y el país o ciudad del cual nos realiza la intervención. Sin más espera, profesor Núñez, un honor para Universitas Fundación y las instituciones involucradas tenerlo en nuestro espacio del aula virtual Cátedra Jorge Rosell. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, participantes, coordinadores del evento, directores de Universitas Fundación, Cátedra Jorge Rosell y demás instituciones vinculadas a esta última. Muy agradecido nuevamente por darme la oportunidad de participar en este maravilloso espacio para la discusión de las ideas penales, bueno, sobre todo por la actual situación que se está viviendo a nivel mundial, que impide el acercamiento, ¿no?, para el desarrollo de estos temas. Bueno, sin más preámbulo, quiero hacer mención a que la temática que me corresponde analizar el día de hoy se refiere a las causas de justificación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente en la Sala de Casación Penal. Por razones de tiempo, debo, digamos, dividir mi presentación en dos partes. La primera, una breve exposición teórica sobre el contenido y alcance de las causas de justificación de cara al Código Penal venezolano. Y la segunda ya implica analizar dos sentencias de la Sala de Casación Penal en esta materia. Concretamente, voy a analizar una sentencia sobre el cumplimiento del deber y también una sentencia sobre la legítima defensa. A pesar de que son el universo de sentencias o el universo de material jurisprudencial sobre el cual se puede disertar es sumamente amplio, porque estamos hablando de 20 años de jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del actual Tribunal Supremo de Justicia, no es menos cierto que decidí tomar estas dos decisiones por cuanto son las que mayor impacto han generado en el foro venezolano. Su discusión, como muy bien dijo el presentador, ha generado muchas implicaciones, han generado debates candentes sobre tanto a nivel jurídico penal como a nivel sociológico. O sea, las implicaciones se extienden no solamente al ámbito del derecho, sino incluso al ámbito de la sociología. Bien, dicho esto, ya iniciando entonces el tema que corresponde desarrollar, tengo que señalar en primer lugar que el delito, entendiéndolo como un hecho punible o una infracción de carácter penal, al menos a nivel analítico, está conformado por 4 elementos. El primero de ellos, la conducta o la acción. El segundo, la tipicidad. El tercero, la antijuridicidad. Y el cuarto, la culpabilidad. Cuando hablamos de acción o conducta, estamos hablando de un comportamiento humano voluntario y externo, que además persigue un fin. Esa es la conducta. Esta conducta humana, voluntaria y externa, para que sea delito,
y ya siguiendo a Zaffaroni, debe cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que ser típica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe subsumirse en el supuesto de hecho legal, es decir, en la descripción de un tipo previsto en la legislación penal. Segundo, otro requisito que debe reunir esta conducta humana voluntaria externa y final, además de la tipicidad, es que debe ser antijurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que esa conducta típica debe ser contraria a derecho, contraria al ordenamiento jurídico. Una conducta puede ser típica, más no antijurídica. Por ejemplo, el caso de una persona que da muerte a otra en legítima defensa, es decir, en defensa propia. Esa persona realizó una conducta típica porque dio muerte intencionalmente a alguien. Ese hecho, ese supuesto hecho fáctico, se subsume en un supuesto de hecho legal, en este caso del artículo 405 del Código Penal. Pero no es antijurídica. ¿Por qué? Porque concurre una causa de justificación. Y luego tenemos otro requisito, otro adjetivo que debe reunir la conducta, y es que esa conducta típica antijurídica tiene que ser culpable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser reprochable al autor. Tiene que ser personalmente imputable, como llama Santiago Mir. Ahora bien, la temática de las causas de justificación está vinculada al tercer elemento del delito, que es la antijuridicidad. Yo voy a desplazar el análisis de la conducta y de la tipicidad y el de la culpabilidad para dejar solamente como materia de disertación del día de hoy la antijuridicidad. Vamos a trabajar sobre la base de la antijuridicidad y las causas de justificación. Las causas de justificación son permisos o autorizaciones que concede el ordenamiento jurídico para realizar determinadas conductas. Traigo a colación el ejemplo que mencioné hace rato. Una persona da muerte a otra en legítima defensa, es decir, en defensa propia. En este contexto estamos hablando de un tipo penal de homicidio, en este caso el 405 del Código Penal. Ahora bien, esa conducta, si bien es típica, no es antijurídica, porque concurre un permiso o una autorización que me da el ordenamiento jurídico. Bueno, en este caso se lo da a la persona que realiza la conducta para proteger su vida frente a una agresión ilegítima. Las causas de justificación están dispersas en todo el ordenamiento jurídico, pero no obstante nuestro Código Penal en su artículo 65 recoge algunas. Por ejemplo, la legítima defensa. Base del ejemplo que estoy colocando. La legítima defensa está prevista en el artículo 65, numeral tercero del Código Penal. Y requiere una serie de elementos o presupuestos para que ésta pueda operar a favor del sujeto que la invoca, como una defensa. Bien. En consecuencia, estamos hablando de permisos o autorizaciones. Tal como señala Zaffaroni, la regla general es el estado de libertad, la libertad de la persona, al menos a nivel constitucional. Artículo 44, numeral primero, en concordancia con el artículo 2 y el artículo 20 de la Constitución. Estamos hablando del estado de libertad. Los tipos penales, cuando se crean en la ley, o se incluyen o se insertan en la ley por parte del órgano competente para ello, que es la Asamblea Nacional, restringen ciertos espacios de la libertad. Es decir, en ese ámbito de libertad o ese estado de libertad que tiene una persona, se ve restringido en algunos supuestos a través de los tipos penales, cuando establecen las prohibiciones. Por ejemplo, el 405 del Código Penal establece un precepto que es no matarás. En el caso del hurto, no hurtarás. En el caso del robo, no robarás. Se trata de restricciones de la libertad. Y que además la persona que realice esa, claro, y una restricción de la libertad que tiene una justificación plena. En este caso se está violando el derecho de otro, un bien jurídico ajeno. Se trata de una acción que lesiona un bien jurídico o un derecho de un tercero. En el caso del homicidio, la vida. En el caso del robo y el hurto, la propiedad. En el caso del robo, además, que es un delito pluriofensivo, está en peligro la vida y la de la libertad también. En consecuencia, estamos hablando de ámbitos de la libertad que están siendo restringidos por el legislador. Las causas de justificación reafirman el estado de libertad. ¿En qué sentido? Una persona que mata a otra en legítima defensa
está incurriendo en la realización de un tipo penal que restringe, al menos ab inicio, la libertad personal, pero no obstante luego, cuando concurre la causa de justificación, repito, legítima defensa, se está reafirmando el estado de libertad constitucional, siempre y cuando se reúnan los requisitos o se satisfagan los requisitos que están previstos en el artículo 65, numeral 3 del Código Penal. Luego, el Código Orgánico Procesal Penal reconoce expresamente a las causas de justificación como presupuesto para la procedencia de un sobreseimiento. El artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el sobreseimiento procederá, numeral segundo, cuando concurra, entre otras cosas, una causa de justificación. Estamos hablando de un sobreseimiento por razones de fondo. Aquí yo hago una pregunta que podemos responder más adelante. ¿Podría proceder un sobreseimiento por razones de fondo con base en la concurrencia de una causa de justificación en fase intermedia? Por ejemplo, en una audiencia preliminar, ¿podría la defensa oponer una excepción por motivos de fondo, sea cual sea, acción ilegalmente prevista, etcétera, lo que sea, y el juez decretar un sobreseimiento por el numeral segundo? O peor aún, en fase de investigación, ¿podría el fiscal del Ministerio Público solicitar el sobreseimiento a título de acto conclusivo de la investigación con base en esta causal de sobreseimiento, la concurrencia a una causa de justificación? Eso lo podemos dejar podemos dejar para adelante. Entonces ya estamos hablando de que a nivel procesal la ley reconoce a las causas de justificación como motivos para catapultar un sobreseimiento. Bien, dicho esto, tenemos también que señalar que el efecto jurídico de las causas de justificación no es otro que la exclusión de la responsabilidad penal. La persona que está amparada por una causa de justificación no responde penalmente. Tan es así que el artículo 65 del Código Penal, en su encabezado, dice: no es punible, numeral 3, el que actúa en defensa de su propia persona o derechos, etc., siempre que se cumplan las siguientes circunstancias. No es punible, es decir, estamos hablando de una circunstancia que excluye la responsabilidad penal, o circunstancias que excluyen la responsabilidad penal. Las causas de justificación. En este contexto, la conducta es típica, pero no antijurídica, al menos desde la postura que se maneja en esta disertación. La relación que existe entre la tipicidad y la antijuridicidad la enmarcamos en la teoría de la ratio cognoscendi. ¿Qué quiere decir esto? Que la tipicidad es un indicio de la antijuridicidad, un simple indicio, más no su esencia. ¿Por qué? Porque la conducta puede ser típica, pero no antijurídica, porque en este caso concurre una causa de justificación. Entonces la conducta es típica, más no antijurídica, y por ende no hay responsabilidad penal, pero tampoco hay responsabilidad civil. No se puede hablar de responsabilidad civil derivada del delito, al menos por mandato expreso del Código Civil venezolano, salvo excepcionalmente el caso del estado de necesidad justificante. En este caso concreto, el Código Civil venezolano sí reconoce allí responsabilidad civil derivada del delito, aun y cuando el sujeto en sede penal o en la parcela de la legislación penal no responde jurídicamente. Bien. Hecha esta aclaratoria, quiero hacer mención ahora a las diversas causas de justificación que reconoce el artículo 65 del Código Penal. En primer lugar, estamos hablando del cumplimiento del deber en el numeral primero, ejercicio legítimo de un derecho, oficio, autoridad o cargo, sin traspasar los límites legales. Artículo 65, numeral 3. Ahí tenemos unas causas de justificación encapsuladas en ese primer numeral. Luego, en el numeral segundo, estamos hablando de la obediencia legítima y debida. En el numeral tercero hablamos de la legítima defensa. Y en el otro, el numeral cuarto, actualmente letra D del numeral tercero, el artículo 65, hablamos del estado de necesidad. Aquí tengo que hacer una aclaratoria. Antes de la reforma del 2005, ese artículo 65 del Código Penal tenía 4 numerales. Por razones que desconocemos,
en mi modo de ver, un déficit de técnica legislativa, pasaron a ser ahora 3 numerales, en el numeral 65. ¿Qué pasó? Esto quebró el esquema tradicional que manejaba nuestro Código Penal, porque en el numeral 4 estaba previsto el estado de necesidad como una causa de justificación autónoma. ¿Qué pasó en la reforma del 2005? Que el numeral 3 de ese artículo 65, que tenía letras A, B y C, ahora tiene letras A, B, C y D, y en esa letra D incluyeron el estado de necesidad. En la mayoría de las impresiones del Código Penal se puede apreciar esta enumeración que tiene de las causas de justificación. Entonces, la conclusión es la siguiente. Aun y cuando el Código Penal en su numeral tercero abre de letra D, esa letra D no es un supuesto de la legítima defensa, sino que se trata del estado de necesidad, que antes era una causa de justificación con un numeral aparte. Bien. Esas son brevemente las causas de justificación que tenemos en el artículo 65 del Código Penal. En esta disertación me voy a referir única y exclusivamente a 2 de ellas. La primera, el cumplimiento del deber, que está prevista en el numeral primero del artículo 65 del Código Penal, y la vamos a analizar desde la perspectiva de una sentencia que se dictó a principios de esta década. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la legítima defensa, también con base en otra sentencia dictada por la Sala de Casación Penal a principios de la década. Estamos hablando del año 2000, la Sala de Casación Penal se estaba estrenando en ese momento, vino la constituyente, todo el cambio constitucional, y eso obviamente aparejó la creación de un nuevo órgano jurisdiccional, caso el Tribunal Supremo de Justicia, que vino a suplir o a sustituir a la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando entonces de nuevos criterios, algunos para bien, algunos criterios que surgieron para bien, otros no tanto. Entonces, en esta sesión yo me voy a referir a 2 sentencias que generaron una álgida discusión sobre el alcance de estas causas de justificación que acabo de mencionar. El cumplimiento del deber y la legítima defensa. Vamos entonces con la primera de estas sentencias. Esta primera sentencia trata sobre el cumplimiento del deber. Estamos hablando de la sentencia número 1026 del 25 de julio del año 2000. Repito, sentencia 1026 del 25 de julio del año 2000, Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. El caso Williams José García Vázquez y Ángel Eloy Charama Cartagena. ¿De qué se trató el caso? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. En una noche, en una localidad del estado Miranda, concretamente en Los Teques, una comisión de la policía del estado Miranda activó un dispositivo de inteligencia, puesto que habían recibido denuncias sobre unos sujetos que a bordo de un Ford Sierra Rojo estaban distribuyendo sustancias estupefacientes. En el transcurso de la noche, esta comisión policial da con unos sujetos que estaban a bordo de un Ford Sierra Rojo. La comisión policial les da la voz de alto. Los sujetos descienden del vehículo, pero uno de ellos corrió. No acató la voz de alto, sino que corrió. Inició una veloz carrera. Frente a este incumplimiento de la voz de alto, algunos de los funcionarios que integraban la comisión dispararon contra este sujeto que estaba corriendo, por no dar la voz de alto. Le dispararon por la espalda, ocasionándole la muerte. Luego se comprobó, esta sentencia es interesante por el voto salvado, y se dice así en este último, que luego se comprobó que el disparo mortal lo produjo el arma orgánica accionada por el funcionario Ángel Eloy Charama Cartagena. Es el caso que estos funcionarios fueron juzgados
y sancionados. Concretamente, a este último, Ángel Eloy Charama Cartagena, se le impuso una pena de 12 años de presidio. Bueno, estamos a la espera, seguramente un tema de conexión del profesor Núñez. Ángel seguramente nos recordará las videoconferencias que tenemos esta semana. Ángel, ¿alguna de las videoconferencias que tenemos esta semana, cuál te recuerdas en este momento? Bueno, mientras el equipo de Universitas Fundación está tratando de solucionar el aspecto técnico con respecto al profesor Jorge Muñoz, vamos a anunciar las próximas videoconferencias. Bueno, en principio tenemos ya programado para la cátedra Jorge Rosell la intervención de algunos ponentes extranjeros y otros ponentes venezolanos, entre ellos el profesor Gerardo Saúl Palacios Pamanes, desde México, el cual tenemos hoy de alguna manera conectado, el profesor Fernando Fernández de Venezuela, el profesor Sergio Cuaresma de Guatemala y el profesor Javier Marcano. ¿Ok? ¿Qué videoconferencias tenemos de seguidas? Desde hoy, desde este momento, la siguiente videoconferencia, entre ellos tenemos al profesor David Duarte desde Venezuela, quien nos va a hablar de el COVID-19 en los derechos fundamentales y laborales para el jueves 16, el día de mañana, hora 10 de la mañana, hora Venezuela. ¿Ok? En segundo aspecto, tenemos a la profesora Daniela Urosa desde Venezuela, quien nos va a disertar sobre la temática Cortes Constitucionales y Regímenes Autoritarios para mañana, hora 4 de la tarde, hora Venezuela. Tenemos posteriormente a las 6 de la tarde, tenemos al profesor César Caballo Mena desde Venezuela con la temática dependencia laboral, encubrimiento o ambigüedad. Hora. ¿Sí? Ya tenemos al profesor Jorge Núñez. ¿Lo tenemos conectado, profesor? ¿Nos escucha? ¿Nos ve? Sí, sí, perfectamente. Listo, claro. Profesor. Es entendible para nosotros los problemas técnicos, pero avanzamos. Sí, sí, señor. Bueno, como le venía diciendo, este funcionario de la Policía del Estado Miranda fue juzgado y sancionado a una pena de presidio de 12 años impuesta por un tribunal penal y fue confirmada por la alzada. Bien, luego de un complicado trámite casacional, el expediente sube a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde la Sala de Casación Penal, conociendo el recurso de casación ejercido por la víctima, por la representación judicial de la víctima, porque en este trámite hubo dos recursos de casación. El primero ejercido por la defensa, que años atrás había sido declarado con lugar y con base en ello el expediente se había devuelto a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones decidió, volviendo a condenar a este sujeto,
Y en este caso la víctima es quien ejerce el recurso de casación, esta segunda oportunidad. Sube este recurso junto con las actas a la sala penal. ¿Y qué decidió la sala penal una vez recibido el expediente? La sala penal declaró sin lugar el recurso de casación. Hubo dos denuncias planteadas en este recurso. La primera se declaró sin lugar y la segunda se desestimó por manifiestamente infundada. No obstante, la Sala de Casación Penal, invocando el artículo 271 de la Constitución, 257 de la Constitución, en concordancia con el artículo 26 de esta, entró a conocer de oficio el fondo de la causa. Y la Sala de Casación Penal estimó que hubo una infracción del artículo 65, numeral tercero del Código Penal, atribuible a los juzgados de instancia que conocieron inicialmente la causa. En este caso, la Sala de Casación Penal consideró que no se aplicó este artículo 65, numeral primero, perdón, del Código Penal, rectifico, no se aplicó. Es decir, una indebida aplicación, una falta de aplicación. Lo interesante en este caso es que la Sala Penal de oficio trajo a colación esta denuncia de infracción de ley por falta de aplicación del numeral primero del artículo 65 del Código Penal sin que el recurrente lo haya alegado en su respectivo escrito. La Sala Penal entonces, considerando que hubo una falta de aplicación de este numeral primero, el artículo 65 del Código Penal, que establece el cumplimiento del deber, anuló de oficio la decisión dictada por la Sala Penal, por la alzada penal, en este caso la Corte de Apelaciones, y absolvió al funcionario policial. Repito, la Sala Penal de oficio entra a conocer el fondo de la causa, el mérito de la causa, declara que hubo una falta de aplicación del artículo 65, numeral primero del Código Penal, y absuelve en consecuencia al funcionario. Anula la sentencia de la alzada penal de la Corte y absuelve al funcionario. Bien, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos qué se decidió. ¿Por qué la Sala de Casación Penal decide en estos términos? La Sala Penal señaló, en este caso concreto, este funcionario actuó en cumplimiento del deber al haber disparado contra la persona que corrió desacatando o incumpliendo la voz de alto que le había dado la comisión policial. Es decir, la Sala Penal estimó que la actuación del funcionario policial de disparar por la espalda a una persona que no acata la voz de alto está justificada, está amparada por una causa de justificación. Debo señalar que la motivación de esta sentencia es muy escueta. No explica de forma exhaustiva o enjundiosa las razones por las cuales este funcionario actuó en cumplimiento del deber. Sencillamente, un párrafo de pocas líneas dice que la infracción de ley por falta de aplicación del numeral primero del artículo 65 del Código Penal obedece a que el funcionario actuó justificadamente al accionar su arma de fuego contra este ciudadano. Y con base en esas consideraciones, la Sala Penal concluyó que este funcionario no debía responder penalmente, debía ser absuelto. Bien, esta sentencia tiene un voto salvado del magistrado Jorge Rosell, donde se hacen unas consideraciones críticas a las implicaciones de esta sentencia. En primer lugar, el magistrado disidente señala que no está probado en autos que este sujeto haya tenido un arma de fuego, que la víctima, estamos hablando, que se haya encontrado algún objeto material vinculado a la comisión de un hecho punible, y peor aún, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que utilizó la Sala de Casación Penal para decidir únicamente fueron extraídas del dicho de los funcionarios. Más allá de eso, dice el magistrado disidente, no hay ningún elemento que logre acreditar
que esta persona actuó de la forma en que se le estaba atribuyendo o de la forma que se estaba señalando en la sentencia. Únicamente toda la información se extrae del dicho de los policías, de los funcionarios actuantes, es decir, del acta policial. Asimismo, el magistrado disidente señala que esta persona no tenía antecedentes penales, si a eso vamos, porque, a ver, esto es lo que implica, palabra más, palabra menos, esta sentencia es una patente de corso o una autorización para usar de forma indiscriminada la fuerza letal. Y si trabajamos en esa lógica de una guerra contra la delincuencia, vemos que no hay ningún tipo de peligrosidad que podría haberle sido imputada o atribuida a este sujeto que perdió la vida, puesto que no tenía antecedentes penales. Entonces, no tenía armas de fuego, no tenía ningún tipo de vinculación con objetos materiales, por ejemplo, drogas dentro del vehículo. Sencillamente se le causó la muerte por no acatar la voz de alto. En criterio del magistrado disidente, desde el punto de vista social y político criminal, se está generando un mensaje nefasto, terrible para la sociedad, porque simple y llanamente se le está dando la autorización a un funcionario de dispararle a una persona, de quitarle la vida a otra persona por no acatar, o por la simple razón de no acatar una voz de alto. En este caso concreto, no estaba satisfecho el requisito del cumplimiento del deber para que éste procediera como causa de justificación. Y, en definitiva, la sentencia, lejos de contribuir al desarrollo de la jurisprudencia, a la protección de los derechos humanos frente al uso de la fuerza policial, más bien lo que hace es legitimar a esta última, en desmedro de los derechos y garantías de la ciudadanía. Asimismo, el magistrado disidente señaló en su voto salvado que aquí está marcado este fenómeno de la policización, como él lo llama. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la malandrización, que es un mal que aqueja a nuestra sociedad, tenemos este fenómeno de la policización, que implica el uso o la instrumentalización de funcionarios policiales por parte de sus superiores para llevar a cabo una supuesta guerra contra el AMPA. Entonces, aquí la crítica fundamental es que este funcionario policial, que viene de la misma clase social que el delincuente, que está sujeto a unas condiciones laborales y psicológicas terribles, es utilizado como un peón para esta guerra contra la delincuencia. Y aquí, en definitiva, el que realmente sería responsable, dice el magistrado disidente, sería el gobernador, el jefe de la policía, incluso los funcionarios militares a cargo de la dirección de los cuerpos policiales. Esta decisión, en consecuencia, implica o encierra un daño considerable para la jurisprudencia y para la sociedad venezolana, por las razones que acaba de señalar el magistrado disidente y que aquí estamos repitiendo. Además que, si bien es cierto, dice el magistrado disidente, los funcionarios policiales están provistos de armamento, de armas orgánicas, estas solo pueden ser utilizadas cuando la vida del funcionario esté en peligro. Solo en ese caso de que la vida del funcionario esté en peligro o para proteger a un tercero frente a la agresión a la vida o a la integridad física y fundamentalmente la vida, es que podrá utilizarse el arma orgánica. En este caso concreto no estaban satisfechos para el uso de esta. A ver, el artículo 65, y ya a nivel de comentario que podemos hacer nosotros sobre esta sentencia, el artículo 65 del Código Penal es muy claro al señalar que en su numeral primero no es punible el que obra en cumplimiento del deber sin traspasar los límites legales. Esos límites legales están fundamentalmente escritos en el artículo 65, último párrafo de la Constitución, que señala que los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia,
oportunidad y proporcionalidad conforme a la ley. Cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando del uso proporcionado y diferencial de la fuerza. Este concepto ya se viene manejando en nuestra legislación desde hace varios años, más de una década. Primero a nivel de resoluciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que el grado de reacción o respuesta del funcionario tiene que ser proporcional a la agresión que él está recibiendo por parte de un tercero. Frente a una ofensa, el funcionario no puede responder de forma automática con su arma orgánica. El arma orgánica solo podrá ser utilizada frente a agresiones a la vida del funcionario o de un tercero. Hay que agotar todos los grados en esta escala del uso de la fuerza. La fuerza letal, el arma orgánica, es el último escalón que debe utilizarse, no el primero. Luego, leyes posteriores del año 2010 también desarrollaron en ciertos artículos la figura del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Incluso señalan expresamente que el funcionario policial que traspase los límites de la ley responderá penalmente. En consecuencia, estamos hablando de una delimitación que a nivel constitucional existe y que la Sala de Casación Penal en ese momento desacató. A ver, la Constitución de 1999 es anterior a esta sentencia. En consecuencia, la Sala Penal infringió esa última parte del artículo 55 y además infringió el artículo 43 de la Constitución que establece el derecho a la vida. Estamos hablando de dos derechos fundamentales cristalizados en la Constitución que fueron vulnerados por una decisión de la Sala de Casación Penal. Entonces, en definitiva, esto es lo que podemos señalar con relación a esta sentencia. Estamos hablando de que se autoriza o se autorizó a un funcionario policial a usar su arma orgánica, dispararle a una persona quitándole la vida por no acatar la voz de alto, pero también tenemos el antídoto, que es el voto salvado del magistrado Rosell, Jorge Rosell, donde se hacen estas consideraciones. Este criterio que se dictó en esta sentencia no ha sido repetido luego, no ha sido repetido, no ha sido replicado en otra decisión, pero no obstante esa sentencia está allí, está publicada y se mantiene dentro de nuestro cuerpo jurisprudencial penal. Esto es en cuanto al cumplimiento del deber. En segundo lugar, quiero referirme a el estado de necesidad, a la legítima defensa. La legítima defensa, como les señalé, está en el artículo 65, numeral 3 del Código Penal. La norma es muy clara al señalar que no es punible el que obra en defensa de su propia persona su derecho, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias. A. Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho. B. Necesidad del medio empleado para repeler la agresión. Y C. Falta de provocación suficiente por parte de quien pretende invocar la legítima defensa o la defensa propia. Vamos a trabajar con una sentencia, o quiero referirme a una sentencia donde se analizaron los requisitos de la legítima defensa y concretamente el requisito de la proporcionalidad o del numeral segundo, de la necesidad del medio empleado. Vamos a referirnos concretamente a la sentencia número 900 del 28 de junio del año 2000 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Repito, sentencia número 900 del 28 de junio del año 2000, Sala de Casación Penal, el caso Francisco Javier Azuaje Ramones. Francisco Javier Azuaje Ramones. ¿De qué se trata este caso? ¿De qué va esta sentencia? Esta sentencia trata de un hecho que ocurrió también en el estado Miranda, en el barrio El Guanábano, carretera vieja Caracas-Los Teques, donde había una fiesta en una casa. Unos sujetos que estaban dentro de la vivienda fueron obligados a salir de ella porque ya la fiesta había acabado. Estos sujetos querían regresar a la vivienda, querían regresar a la casa. Ahora bien,
En vista de que la dueña del inmueble no los dejaba ingresar, estos sujetos no se les ocurrió otra idea que empezar a lanzar piedras contra la casa. En respuesta a esa situación, a esos sujetos que estaban lanzando piedras hacia la casa, uno de los invitados que aún permanecía en las instalaciones de la vivienda salió con un revólver en manos y empezó a disparar contra los sujetos que estaban lanzando las piedras, las personas que estaban lanzando las piedras, y le ocasionó la muerte a una de ellas. Este sujeto fue juzgado y sancionado por el delito de homicidio intencional y uso indebido de arma de fuego. Fue condenado en primera instancia, fue condenado en alzada. Luego, esto llega por vía de recurso de casación ejercido por la defensa al Tribunal Supremo de Justicia, concretamente a la Sala Penal. La Sala Penal declaró inadmisible el recurso de casación. Aquí el recurrente había hecho uso de una defectuosa técnica casacional, etc. El asunto es que se rechaza el recurso de casación, pero la Sala Penal igualmente entra de oficio a conocer el fondo de la causa. Igual que lo que ocurrió en la primera sentencia, se rechaza el recurso de casación, pero la Sala Penal entra de oficio a conocer el mérito del asunto. Desciende a analizar las actas. Y la Sala Penal dijo: aquí hubo una infracción de ley por falta de aplicación, y concretamente el 65, numeral tercero. A ver, en palabras de la Sala Penal, el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones, debió haber aplicado la causa de justificación de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque en criterio de la Sala Penal, estamos en presencia de una agresión ilegítima, visto los hechos, el medio era necesario, y en tercer lugar, no hubo provocación suficiente por parte del que pretendió obrar en defensa propia. Con base en estas consideraciones, la Sala Penal absolvió a este sujeto, a esta persona, que había sido condenada en instancia por la comisión del delito de homicidio intencional. Es decir, la Sala Penal entró a conocer de oficio el mérito del asunto y absolvió al imputado, al acusado, al encargado. La Sala Penal, para justificar su resultado decisorio, señaló que, y concretamente el medio usado, eran lanzadas hacia el interior de la casa, podían ocasionar la lesiones o incluso la muerte a las personas que allí se encontraban. Es decir, que era una forma, el uso del arma de fuego, una forma proporcionada para responder frente a esa agresión. Bien, con base en estas consideraciones, estos razonamientos, la Sala Penal estimó que este ciudadano que estaba siendo juzgado penalmente debía ser absuelto. Llama poderosamente la atención que esta absolución fue hecha por la Sala de Casación Penal de oficio, con base a una interpretación muy curiosa del artículo 65, numeral tercero del Código Penal, y concretamente la letra B. Aquí ya a título de comentario debo señalar, y en lo que se refiere al segundo requisito de la legítima defensa, es que el Código Penal habla de la necesidad del medio empleado para repeler la agresión. Necesidad del medio empleado. Aquí siempre se ha discutido el tema de la proporcionalidad cuando se habla de este segundo requisito de la legítima defensa. La proporcionalidad. Pero claro, tenemos que desmenuzar este concepto para poder entender de qué se trata el tema de la proporcionalidad. Aquí tengo que señalar un dato histórico muy curioso. Es que nuestro Código Penal, hace por lo menos hasta principios del siglo XX, exigía, en esta letra B, exigía la necesidad del medio, pero también exigía la racionalidad del medio. Es decir, que el medio fuera necesario y además racional. Por ejemplo, el Código Orgánico de Justicia Militar, cuando regula la legítima defensa, sí establece ambos requisitos.
para este segundo elemento de la legítima defensa, la necesidad del medio y además la racionalidad del medio empleado. Nuestro legislador, a principios del siglo XX, por razones que desconocemos, suprimió ese elemento o ese componente de la racionalidad y únicamente dejó el tema de la necesidad. Ahora bien, esto trae problemas, porque si aplicamos la técnica, por ejemplo, de los derechos fundamentales en esta materia, vamos que el concepto de necesidad se refiere a que entre todos los instrumentos o vías que yo tengo a disposición para responder frente a agresión, la necesidad implica que el que yo escogí debe ser la última vía, que todos los demás medios e instrumentos sean insuficientes para repeler la agresión. Es decir, para yo restringir la vida de otra persona, en este caso, y defender la mía, el medio que yo debo usar debe ser el último recurso, la última ratio, cuando los demás medios que yo tengo en la mano sean suficientes. Eso se refiere a la necesidad. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la racionalidad. La racionalidad ya tiene que ver con los bienes jurídicos en juego. Es decir, que para yo restringir la vida de un tercero, tengo que proteger la mía. Tiene que haber una paridad entre el bien jurídico lesionado y el bien jurídico protegido. Esta sentencia 900 del 28 de junio de 2000 de la Sala de Casación Penal, en mi criterio, hace una interpretación errada del concepto de racionalidad. Bueno, es que no lo tiene. A ver, racionalidad implica eso, una paridad, una proporcionalidad entre el bien jurídico lesionado y el bien jurídico afectado. Que yo, para proteger mi vida, lesiono la vida de otro. Pero esto excluye, por ejemplo, que yo para tutelar la propiedad, mi propiedad, tengo que lesionar la vida de un tercero. En consecuencia, ambos requisitos deben concurrir, la necesidad y la racionalidad. Pongo un ejemplo para graficar esto. Imagínense un terreno alejado de la ciudad, un estado X en una región Y de Venezuela. Un señor discapacitado, está en una silla de ruedas, vive solo, es ermitaño en ese terreno, su casita, pero él subsiste a base de vender limones que están en unas matas de limones en su propiedad. Semanalmente viene una persona en un camión que recoge los limones, se los lleva y los vende y le trae el dinero al señor. ¿Qué pasa? En varias noches, unos niños de la localidad entran al terreno a hurtar limones. Para el señor esto representa una afectación a su patrimonio, porque si le están quitando el sustento económico. Este señor tiene como medio para defenderse única y exclusivamente una escopeta. La primera noche el señor grita, la segunda noche hace un disparo al aire, la tercera noche el señor dispara un escopetazo contra uno de los niños y los mata. Entonces aquí se plantea la inquietud. ¿Hay necesidad del medio empleado? La respuesta es sí, porque él no tenía otro instrumento para defender su propiedad, en este caso, para defender su propiedad. El medio era, pero el medio era racional. No, la respuesta no, la respuesta contundentemente es no, porque el señor no puede proteger su propiedad a base de lesionar la vida de un tercero. A ver, entre la vida y la propiedad, más importante es la vida. En consecuencia, esa conducta desplegada por este señor no está amparada por ninguna causa de justificación. Este señor cometió un delito de homicidio y no está amparado por ninguna causa de justificación. Una conducta típica y además antijurídica. Aun y cuando luego se pretenda alegar como defensa ese artículo 423 del Código Penal, que se refiere a la protección de la propiedad frente al agresor nocturno o el sitio despoblado, etc. Igualmente se cometió un delito, porque si bien es cierto el medio es necesario, el medio no es racional. ¿Era el único recurso que yo tenía en la mano para defenderme? Sí. ¿Eché un escopetazo al aire el día anterior? Sí, pero aquí el medio no fue racional. ¿Por qué? Porque se lesionó la vida de una persona para proteger un bien jurídico de inferior valor, que es la propiedad.
aquí hay una conducta delictiva plena. En consecuencia, este ejemplo grafica la importancia de que en una futura reforma del Código Penal, cuando se regulen los requisitos de la legítima defensa, y concretamente cuando se hable del medio empleado, deba hacerse alusión en clave legislativa tanto a la necesidad del medio como a la racionalidad. En conclusión, tenemos que señalar entonces que estas dos decisiones implican unos criterios bastante escandalosos para nuestra jurisprudencia, pero además ayudan, al menos a nivel pedagógico, a explicar los requisitos de las causas de justificación, pero son decisiones o jurisprudencias que son ampliamente discutibles desde la perspectiva constitucional. Ambas tienen en común ilícitamente el derecho a la vida. En la primera, el derecho a la vida y además el artículo 55 de la Constitución. Y en la segunda hablamos del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque una persona, en este caso concreto, que recibe unas piedras en una fiesta, no puede salir a disparar o a responder con disparos. Aquí no hay, digamos, una racionalidad. En este caso de la fiesta, cuando hablamos de piedras frente a balas. Si cayeron en el patio de la casa, si cayeron en los cuartos, si cayeron en el porche, cayeron en la sala, no se dice, ni tampoco se dice qué tipo de piedras eran, no pueden ser respondidas con el uso de armas de fuego. No hay una racionalidad. En concreto, se quiebra, se rompe este requisito de la proporcionalidad del cual habla la Sala de Casación Penal. Entonces, fue errado que la Sala Penal haya hablado o invocado una proporcionalidad del medio. Aquí básicamente no concurría en este caso concreto la causa de justificación de la legítima defensa. Se trata de una errada también aplicación que hizo la Sala Penal sobre este dispositivo. Sin más, yo me despido entonces, hechas estas consideraciones, y les doy la palabra al moderador. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Jorge Núñez. De verdad que nos sentimos bastante satisfechos con su intervención, sobre todo desde el punto de vista de derecho penal sustantivo. Profesor, rápidamente vamos a dar inicio a cada una de las intervenciones, comentarios que se han generado bien por intermedio del canal de YouTube de Universitas Fundación o por intermedio del chat de la aula virtual. De antemano, felicitaciones, intervenciones. Creemos nosotros que usted se trajo su barra de exalumnos de la UCB en la Cátedra de Derecho Penal, porque cada uno de ellos está bastante interactivos. En principio, Roger López nos indica lo siguiente, doctor Núñez, desde Venezuela. Según la teoría de los elementos negativos del tipo, las causas de justificación deben ser consideradas como elementos negativos del tipo, de tal manera que quien mata en legítima defensa ni siquiera realiza el tipo del delito de homicidio, sino un nada jurídico penal. La pregunta es la siguiente: ¿qué le parece a usted esta teoría en relación con la tripartita del delito? Y extiende una felicitación por la ponencia y el dominio del tema. Adelante, profesor, su opinión. Sí, muchas gracias. Efectivamente, existe en la doctrina la teoría de los elementos negativos del tipo. Fue creada en Alemania por un autor de apellido Baumgarten, Arthur Baumgarten. Esta tesis de la teoría de los elementos negativos del tipo se ha seguido manteniendo. Dice que los tipos tienen una faz positiva y una faz negativa. La positiva es que concurre la tipicidad, la negativa el tema de las causas de justificación, etc. A pesar de que un amplio sector de la doctrina la reconoce, por ejemplo, Santiago Mir coquetea con esta teoría, yo no la comparto. Yo sigo insistiendo en que mi postura a nivel de la teoría del edificio conceptual del delito es la teoría, en cuanto a las relaciones de la tipicidad con la antijuridicidad, es la teoría de la ratio cognoscendi. Es decir, que la tipicidad es un indicio de la antijuridicidad, no su esencia. Sobre las relaciones entre la tipicidad y la antijuridicidad se han dicho mucho hablar. Existe la teoría de la ratio scendi,
que es que el tipo es la esencia de la antijuridicidad, y la teoría de los elementos negativos del tipo, que está ampliamente vinculada a esta última, pero yo sostengo en mi particular visión la teoría de la ratio cognoscendi. La tipicidad es un indicio de la antijuridicidad, es un indicio. ¿Por qué un indicio? Porque una conducta es típica, pero posteriormente puede concurrir una causa de justificación que elimina la antijuridicidad. La tipicidad queda intacta dentro del esquema de la teoría del delito de los elementos. La tipicidad queda intacta cuando concurre una causa de justificación. Queda intacta. Claro, para los que sostienen otras teorías no, porque se vería afectada la tipicidad. En mi criterio, partiendo de la teoría de la ratio cognoscendi, la tipicidad es un indicio, un simple indicio, no es la esencia. Para mí se mantiene intacta la tipicidad. Gracias, profesor. Hay una conducta típica, pero no antijurídica. Ajá. Gracias. Carlos Fuentes, desde México, lo primero que indica es felicitar el trabajo que viene realizando Universitas Fundación, Colegio de Abogados, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, la UCAP y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, frente al COVID-19. Asimismo, felicidades al profesor Jorge Núñez por su intervención. Existen circunstancias que le quitan la antijuridicidad a ciertas conductas y a veces se confunden instituciones que se cobijan debajo de las causas de justificación. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que diferencia sustancialmente la legítima defensa del estado de necesidad en el ámbito del derecho penal? ¿Su opinión, profesor? Sí, muy buena esa intervención, porque de hecho quería hacer alusión a esto, pero por tiempo no lo pude hacer. Efectivamente, aquí hay, a nivel doctrinal, hay un sinfín de teorías que tratan de ubicar a la legítima defensa y al estado de necesidad en los componentes del delito. La legítima defensa es indiscutible que forma parte de la antijuridicidad. La legítima defensa es una causa de justificación. Ahí es unánime, digamos, la definición que se da. Pero con el estado de necesidad sucede lo contrario. Con el estado de necesidad sí ha habido una confusión, bueno, confusión no, sino discusiones, por decirlo de una mejor manera, sobre su ubicación conceptual. Un sector de la doctrina coincide en señalar que hay que ubicarla en la antijuridicidad, el estado de necesidad, como una causa de justificación. Otros señalan que debe ubicarse en la culpabilidad, con una circunstancia exculpante, y otro sector de la doctrina es que existen dos estados de necesidad. Está el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante. En el primero, en el justificante, se excluye la antijuridicidad. En el segundo, se excluye la culpabilidad. Un ejemplo de un estado de necesidad justificante. Bueno, hay que explicar qué es el estado de necesidad. Básicamente, el estado de necesidad es una circunstancia eximente que consiste en un conflicto entre dos bienes jurídicos que hay que ponderar, pero debe elegirse uno de ellos. Hay que salvaguardar uno para proteger otro. Un ejemplo de estado de necesidad justificante. Una persona que va caminando por la calle y encuentra un vehículo con las ventanas cerradas a las 12 del mediodía, en verano, con un bebé de 8 meses de nacido dentro de este. Los padres del niño no se saben dónde están. ¿Qué hace este sujeto? Este transeúnte, este buen samaritano, rompe el vidrio, saca al niño. En este caso, este sujeto dañó la propiedad de un tercero para salvar una vida. En este caso hay dos bienes jurídicos en juego, la propiedad o la vida. ¿Qué es lo más importante? La vida. En este caso concreto, yo daño el bien jurídico propiedad para salvar la vida. Aquí hay un conflicto y se le dio importancia al bien jurídico de mayor valor. Esto es un supuesto de estado de necesidad justificante, porque los bienes jurídicos son de distinto grado, de distinto rango. Cuando hablamos del estado de necesidad exculpante, nos referimos al siguiente ejemplo. Dos marineros que han sobrevivido a un naufragio quedan flotando en alta mar, pero existe un solo salvavidas. Los dos se aferran y se pelean por el salvavidas. Uno de ellos ahoga al otro para poder salvar su vida. Esto es un estado de necesidad exculpante. De hecho, hay casos ya antiguos de la jurisprudencia. Si hacemos un poco de arqueología jurídica, veremos casos similares
donde ha sido exonerado de responsabilidad penal la persona, puesto que está protegiendo su vida, pero a costa de la vida de un tercero. Está en un estado de necesidad exculpante. La lógica es muy sencilla. La ley no le puede exigir a uno ser un héroe, sacrificarse por otro. Esto es un supuesto de estado de necesidad exculpante donde los dos bienes jurídicos en ponderación son del mismo rango. Curiosamente, este es el criterio que se maneja en Venezuela, por ejemplo, en la doctrina del Ministerio Público. La Fiscalía General de la República tiene lo que se llama su doctrina interna. Es algo similar, mutatis mutandi, a la jurisprudencia de los tribunales. En este caso hablamos de la doctrina interna, que son los lineamientos que deben seguir los fiscales del Ministerio Público al momento de acusar, por ejemplo, o de intervenir en un proceso penal. En ese universo de la doctrina del Ministerio Público, que además que está publicada en Internet, existe un memorándum de la Dirección de Revisión y Doctrina donde se acoge esta teoría que diferencia entre el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante según el valor de los bienes jurídicos. Entonces, en conclusión, sí existe a nivel doctrinal unas discusiones que tienden a confundir sobre la ubicación conceptual de las circunstancias eximentes. Al menos a nivel de legítima defensa estamos claros que excluye la antijuridicidad, al menos a nivel venezolano, en la jurisprudencia venezolana. Con el estado de necesidad sí se presenta otro panorama. Aquí lo mejor es diferenciar entre el estado de necesidad justificante, que excluye la antijuridicidad y que se da cuando los bienes jurídicos son de distinto valor, y el estado de necesidad exculpante, que excluye la culpabilidad y se da cuando los bienes jurídicos son del mismo rango. Gracias, profesor. Siguiente pregunta, la amiga Carla Quispe desde Perú indica lo siguiente: profesor Jorge Núñez, nuestro respeto y admiración. La interrogante es la siguiente: ¿hasta dónde podría justificar el cumplimiento de un deber la violación de derechos fundamentales? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles podrían ser los parámetros previos a fijar para establecer un límite para ello? ¿Su opinión, profesor? Sí. Excelente pregunta. Bueno, dos preguntas, son excelentes. La primera, ningún cumplimiento del deber puede exigir la violación de derechos humanos. En este caso, en la primera sentencia que analizamos, se violó el derecho a la vida, que el derecho humano más importante, al menos a nivel venezolano, está en el artículo 43 de la Constitución, y también se violentó el artículo 55, que establece la exigencia de proporcionalidad en el uso de la respuesta policial. En conclusión, respecto a esta primera pregunta, ningún cumplimiento del deber puede justificar la violación de los derechos humanos. Está totalmente prohibido. Un funcionario policial que viole los derechos humanos en estos términos debe ser sancionado con todo el peso de la ley. No puede ser el cumplimiento del deber una patente de corso. Y respecto a la segunda pregunta, el mismo numeral primero, el artículo 65 del Código Penal venezolano, exige que para que pueda darse el cumplimiento del deber, para que sea admisible el cumplimiento del deber como una causa de notificación, deben respetarse los límites legales. Deben respetarse los límites de la ley. Es decir, el funcionario puede actuar en cumplimiento del deber sin traspasar los límites legales. ¿Cuáles son los parámetros? Básicamente es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, el parámetro previo. A esto se refiere ese término proporcionalidad que menciona en la última parte del artículo 55 de la Constitución. Uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? El uso de la fuerza policial es escalonado y debe haber una paridad entre el tipo de agresión que recibe el funcionario y la respuesta de éste frente a dicha agresión. Por ejemplo, frente a un insulto, el funcionario no puede responder con un paralyzer ni con un bastón extensible. Frente a una cachetada, el funcionario no puede responder con el arma de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de la respuesta del funcionario, la intensidad, debe aumentar según el tipo de la agresión. Para eso los funcionarios policiales requieren una formación sólida en materia de uso de la fuerza, no solamente de derechos humanos, que es lo primero que hay que enseñarles, que frente a un desacato, una voz de alto, no pueden disparar a la persona por la espalda. No, tienen que enseñarse también otros requisitos, y esto es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. En Venezuela esto está expresamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico.
Por ejemplo, existe una resolución del año 2010 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia que desarrolla expresamente los criterios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, pero también las legislaciones las leyes venezolanas incluyen este criterio como normas de actuación o parámetros de actuación para los funcionarios policiales. La proporcionalidad, la ley del estatuto de la función policial, la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la ley de la Policía Nacional, etc. Uso progresivo y diferenciado de la fuerza. A proporcionalidad, ese es el parámetro fundamental. En este caso de la sentencia que mencionamos en primer lugar, se violó rotundamente la proporcionalidad, además del derecho a la vida. Ahí no hubo respeto a ningún parámetro. Ok, gracias, profesor. Siguiente pregunta, rápidamente, porque ya estamos en proceso de cierre. Javier Pernalete, de Venezuela, felicita al profesor Núñez por su intervención y sobre todo felicita a la Universidad Católica Andrés Bello por avalar el proyecto académico. Invita a que todas las universidades nacionales y extranjeras copien esta posición. En pleno desarrollo mundial del COVID-19 que vivimos, deseamos conocer su opinión, profesor, sobre la siguiente interrogante. ¿Podría un médico negarse a ejercer su profesión ante la cierta posibilidad de contagiarse? Esto podría ser examinado como una causa de justificación del ejercicio de un derecho, el cual sería velar por su integridad física o su vida del profesional de la salud. ¿Su opinión, profesor? Fíjese, no es solo, la pregunta es sumamente pertinente e interesante. Casualmente estoy escribiendo algo sobre eso, sobre el tema de las implicaciones penales del COVID-19, y uno de los puntos que quiero desarrollar es este tema. Esto a raíz de un hecho que ya ocurrió, no es una pregunta de laboratorio, esto ya ocurrió en Venezuela. Una joven aquí en Caracas que falleció porque ningún médico de los centros asistenciales a los cuales ella acudió, ni siquiera, no sé si fue en un hospital Centinela, creo que fueron clínicas privadas, estos médicos se negaron a atenderla. Solamente en un hospital público fue el que la recibió y ella falleció. La lógica es que si hubiese sido atendida con anterioridad, prontamente ella hubiera sobrevivido. Los pulmones tenían litros y litros de líquido, etc. Aquí se plantea la interrogante: ¿es legítimo que un médico se niegue a atender a un paciente? Yo siempre, cuando me hacen esta pregunta en clase, yo respondo lo siguiente: ¿un bombero puede negarse a apagar un incendio por tenerle miedo a quemarse? Es la pregunta que yo hago. ¿Un policía puede negarse a interrumpir un curso delictivo, un robo, un secuestro, un intento de un homicidio, etcétera, por temor a resultar lesionado o muerto de su intervención? Son preguntas interesantes. A ver, estamos hablando de que los médicos tienen un deber especial, eso hay que señalarlo. Un deber especial que está en la ley orgánica del ejercicio de la medicina, expresamente, en uno de sus artículos. Igualmente el código de ética de su respectiva materia. Ellos hicieron un juramento hipocrático el día que se graduaron y recibieron el título. En consecuencia, si el médico cumple con todos los requisitos, tiene guantes, tiene mascarilla, el traje especial, etcétera, y están las condiciones adecuadas, no puede negarse. Así de sencillo. Es como decir que un bombero se niegue a apagar un incendio o un policía se niegue a cortar un curso causal delictivo. Es lo mismo, es la misma respuesta. Él tiene un deber de garante, el médico. En consecuencia, en mi criterio, no debería negarse a atender a una persona por temor a infectarse eventualmente. Primero, porque a esa persona hay que hacerle los respectivos test para diagnosticar o no el COVID-19. En consecuencia, de buenas a primeras, el médico no se puede negar en la puerta de la emergencia del centro médico. Repito, esto ya ocurrió en Caracas, una joven que falleció porque los médicos que la recibieron en los centros, no voy a decir cuáles, los centros que ella acudió junto a su familia, no la quisieron atender por temor a contagiarse eventualmente. ¿Qué es lo más triste del asunto? Cuando esta muchacha es llevada a un hospital público, que si era un centro Centinela, que fue el único que la atendió, el Centinela, el Hospital Centinela,
cuando se le practicó el respectivo despistaje, dio negativo. La muchacha no tenía COVID-19. Era una afección pulmonar, un edema pulmonar por un tema de una cardiopatía. No tenía nada que ver con COVID-19. Entonces vemos que este temor de los médicos a atender a pacientes que ni siquiera han sido diagnosticados, esto interesa al derecho penal. Esto es un tema que podría incluso hablarse de comisión por omisión. Por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, que la ley orgánica sobre la materia establece la cláusula de la comisión por omisión. En este caso, el médico está en posición de garante y si no atiende al niño, niña y adolescente y el niño se muere a causa, o no a causa, porque en delitos de omisión no hay causalidad, pero se muere producto de la falta de atención, este médico es responsable penalmente. Entonces, la respuesta es esta. ¿Un médico puede negarse a atender a una persona que es sospechosa de COVID-19? Yo respondo. ¿Un bombero puede negarse a apagar un incendio? ¿Un funcionario policial puede negarse a detener un delito? Gracias, profesor. Y con esta pregunta cerramos. Ha sido bastante interactivo este proceso. De verdad que han sido muchas preguntas las que están quedando en el aire. Vamos a tratar de hacérselas llegar al profesor Jorge Núñez. El profesor Francisco Ferreira nos pregunta lo siguiente. Profesor Jorge, como bien acertadamente refieres, las causas de justificación están emparentadas con el estado de libertad. Su pregunta es la siguiente. ¿No debería tenerse a la legítima defensa como la última ratio o como la última razón? Sí, dentro del esquema del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, sí, de la proporcionalidad, sí. Es la última vía. A ver, la última vía, porque la legítima defensa fundamentalmente opera frente a agresiones a la vida o a la integridad física. A ver, estamos hablando de que una defensa o que implica el uso de un arma de fuego debe ser la última vía, la última ratio. La respuesta rotundamente sí. Dentro de este esquema lo es. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de quitarle la vida a otro con el uso de un arma de fuego. Gracias, profesor Jorge. Ya cerramos ciclo de preguntas, vamos a los últimos anuncios. Iniciamos algunas intervenciones con las siguientes ponencias. Entre ellos nombramos algunas del día de mañana y otras para el día viernes. ¿Ok? Sin embargo, no debemos olvidar que el viernes 17 va a estar a las 10 de la mañana, hora Venezuela. Va a estar el profesor Julio Castro, Juan Domingo Alfonso, Faustino Flamanrique y Miguel Mónaco desde Venezuela hablando sobre la temática COVID-19 y el derecho público. También tendremos el mismo jueves, día de mañana, a las 6 de la tarde, vamos a tener al profesor César Carballo Mena con dependencia laboral e encubrimiento o ambigüedad. Asimismo, tendremos el día viernes 4 de la tarde a la profesora Zulfi Santa María con el impacto del COVID en las relaciones laborales. En horas de la tarde, 6 de la tarde, tendremos al profesor José Antonio Aparicio desde México con protección de datos y el COVID-19. Posteriormente, el día lunes 20, vamos a tener a el profesor Christian Stay con la temática Teletrabajo, Industria y Organización 4.0 a las 4 de la tarde, hora Venezuela. El mismo lunes 20 de abril vamos a tener a las 6 de la tarde a la profesora Heidi Balanta con el rol del gerente en el teletrabajo. Asimismo, el día martes, como una sesión especial de la Cátedra Jorge Rosell, vamos a tener al profesor Francisco Ferreira de Abreu con la temática Praxis sin teoría, martes 21 de abril, hora 9 de la mañana. Y el próximo miércoles vamos a tener a el profesor Gerardo Saúl Palacios Pamanes desde México con la temática Criminología Contemporánea, miércoles 22 de abril, 4 de la tarde. Asimismo, antes de despedirnos, queremos no solo agradecer a el profesor disertante, el cual de alguna manera aceptó con gran humildad el honor de acompañarnos en el crecimiento del derecho penal comparado, sino también agradecer a cada uno de ustedes que destinaron tiempo para incorporarse bien por el canal de YouTube de Universitas Fundación. No olvides darle me gusta a cada una de las ponencias que de alguna manera presencias o aquellos que se conectaron por intermedio de nuestra aula virtual Zoom. Asimismo, los invitamos a que se incorporen consecuentemente los grupos Telegram. Como se dan cuenta, ahorita 6 de la tarde, media hora, tenemos una videoconferencia. La única manera que puedas estar a tono con
la cantidad de sesiones de videoconferencia que en distintas latitudes del mundo estamos llamando, es que estés incorporado en los grupos Telegram o que sencillamente te incorpores por intermedio de Facebook Live o por intermedio de la página web de Universitas Fundación, www.Universitas Fundación. Profesor Jorge Enrique Núñez, le damos la palabra para que se despida de los videntes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por su atención en esta disertación sobre un tema sumamente interesante, que es la legítima defensa y un tema de actualidad además. Gracias por las intervenciones, preguntas que se hicieron muy claras, muy acertadas, sobre todo porque se trata de un tema que tiene mucha aplicación práctica, sobre todo la última pregunta, la pregunta del profesor Ferreira. Estamos hablando de un derecho a la vida, de derechos humanos, del derecho a la libertad. La pregunta referida a si un médico puede negarse a una persona sospechosa de padecer COVID-19. A ver, ¿cuáles son los criterios para determinar el uso de la fuerza? Si puede justificarse la violación de un derecho humano por un cumplimiento del deber. O sea, son preguntas que no solamente se quedan encadenadas en la dogmática pura del derecho penal, sino que trascienden al ámbito de los derechos y garantías constitucionales. Por eso es fundamental estudiar el derecho penal constitucional. Ahí está la clave para poder disertar de una forma clara sobre estos temas en la Constitución. Sencillamente porque el derecho penal es derecho constitucional aplicado. A ver, el derecho penal no puede ser visto de una forma aislada, un conjunto de reglas o dogmas estáticos e inestables, inalterables, perdón, no. Por el contrario, estamos hablando de un desarrollo de derechos y garantías constitucionales. Esto va para los estudiosos del derecho, para los estudiantes de derecho y sobre todo para los jueces, magistrados, que a veces se olvidan sobre la importancia que existe de tutelar los derechos y garantías constitucionales frente al poder punitivo del Estado. Porque en definitiva, y tal como lo señala Zaffaroni, el derecho penal es un dique de contención frente al uso desmedido del poder punitivo del Estado. La función del derecho penal debe ser esta: contener y reducir el poder punitivo del Estado para la salvaguarda de los derechos y garantías, del Estado de Derecho, como dice el profesor Zaffaroni. Bueno, muchísimas gracias, mucha salud y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, profesor Jorge Núñez, nuevamente por el honor de participar con nosotros. No olviden que nuestro compromiso sigue siendo consecuente, ¿okay? Así como de manera reiterada el profesor Jorge Núñez hablaba sobre los profesionales de la salud, Universitas Fundación y las instituciones involucradas con la cátedra Jorge Rosell realmente están comprometidas en mantener lo correspondiente al crecimiento académico. Te acompañamos a estar escasa y seguimos contigo. Gracias, nos vemos el próximo miércoles por este espacio. Hasta luego.